El jazz es un género musical que tiene apenas cerca de 100 años de existencia, donde la mayoría de los músicos que se dedican a este lo hacen en el ámbito plenamente escénico, mientras que son menos los que se han dedicado al plano académico. Es por eso que hay pocos profesionales específicamente dedicados a la creación y difusión de metodologías para aprender el género, a diferencia de la música clásica donde existen métodos desde hace cientos de años. A mediados de la década de los 40, se conoce como la era del bebop y es considerada la etapa más importante para el desarrollo del lenguaje melódico de jazz. La utilización de cromatismo se vio mucho más que en la era del swing, además de otros recursos que enriquecieron el vocabulario musical. En Boston, Massachusetts, el músico Lawrence Berg funda en 1945 el Challenger House of Music, que después se convertiría en Berklee College of Music, una de las primeras instituciones encargadas de difundir tanto el jazz como sus teorías. Pero no fue hasta la década de los 90 cuando hubo un mayor movimiento en la creación y publicación de métodos para la enseñanza y difusión de dichos conocimientos. Actualmente, el tema de las aproximaciones cromáticas es muy amplio. Se requiere tiempo para conocer, asimilar y practicar cada uno de los ejemplos para finalmente aplicar el recurso en la improvisación. Además que existen pocos métodos didácticos publicados específicamente para la asimilación de este recurso, lo que ha causado dificultades para su aprendizaje. Esto trae como consecuencia que los músicos actuales opten únicamente por la transcripción de solos y temas como la principal manera de acercarse al recurso, dejando de lado la cuestión metodológica. En México existen algunas instituciones educativas que ofrecen un programa integral de jazz. Se pueden mencionar la Escuela Superior de Música de Limba, la Faro Jazz Institute, Universidad de Ciencias y Artes Unicach y el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. El objetivo es diseñar una estrategia didáctica para facilitar el aprendizaje de recursos de improvisación en el lenguaje de jazz. La justificación recae en que para desarrollar un lenguaje de improvisación en el jazz es importante incluir este recurso de las aproximaciones cromáticas. Es por esto que para los futuros profesionistas en el ámbito de la educación musical puede resultar de gran utilidad este tipo de apoyos didácticos y específicamente en el jazz implicará para los músicos una más amplia visión de recursos para embellecer las melodías en la improvisación. El jazz es un estilo musical creado a finales del siglo XIX y principios del XX en el sur de Estados Unidos, donde se mezcló la cultura afroamericana con las distintas influencias extranjeras que convivían en un contexto esclavista, con una necesidad de liberación espiritual a través de las nuevas tendencias emergentes. La palabra jazz apareció impresa por primera vez en un periódico de California de 1912, en referencia a un lanzamiento tambaleante de béisbol que a los bateadores les costaba golpear. En los años siguientes, el término se extendió al lenguaje popular y terminó aplicándose a casi cualquier cosa cultural nueva y existente. Una de las principales características de este género musical es la improvisación, o creación en tiempo real de un lenguaje basado en recursos teóricos, que al igual que en el lenguaje hablado, se va embelleciendo con espontaneidad e individualidad a medida que el improvisador nutre su discurso musical. Una simple manera de definir la palabra cromático es que viene de la nota más próxima siguiente. Las aproximaciones pueden venir por encima o por debajo de una nota principal. Steinil también menciona que las melodías de jazz moderno se caracterizan por la presencia de cromatismo, que se definen como notas que no pertenecen a la escala diatónica, generando un juego de disonancias y consonancias que normalmente no se usarían dentro de las reglas funcionales de la armonía tradicional. Estos tonos cromáticos pueden ser llamados no armónicos. Las aproximaciones cromáticas básicas se pueden clasificar en cuatro: ascendente, descendente,
ascendente, descendente, y descendente, ascendente. Por todo lo anterior, se puede afirmar que existe un desconocimiento en los músicos acerca de métodos didácticos para aprender las aproximaciones cromáticas. Se realizó un sondeo a músicos de diversos ámbitos, estilos y géneros musicales, donde el 36% se desarrollan en el género del jazz, el 18% en el género de fusión. Para la música popular, rock y sinfónico corresponde el 9% para cada uno de ellos. El 18% se desarrolla en otros rubros. El 100% conoce algunos elementos de improvisación, y en relación al conocimiento de la llamada aproximación cromática, el 81% sí conoce y el 18% desconoce el recurso. El 45% de los encuestados dice no conocer algún método didáctico para aprender este recurso. Dada la dificultad que radica en el número de combinaciones que resulta al permutar los 4 tipos de aproximaciones, con las diversas cualidades de acordes más básicas usadas en el lenguaje de jazz, que son por lo menos 11 diferentes, que multiplicadas por los 4 tipos de aproximación resultan en 44 ejemplos de los que hay que tener conciencia, por lo que resulta en demasiadas muestras al querer ejemplificar cada una de ellas. Los pasos del método son los siguientes. Revisar bibliografía relacionada con el tema para crear un panorama general y verificar si existen coincidencias en los métodos de distintos autores. Elaborar una tabla de comparación de los distintos tipos de acordes usados en el jazz y determinación de las variables implicadas como los intervalos internos. Analizar algunas partituras de estándares de jazz de distintos compositores que ejemplifiquen estos recursos. Crear una tabla de comparación con el análisis de los temas. Realizar observaciones de las tablas y llevar a cabo la verificación de los resultados. Llevar a la ejecución en el instrumento para dar seguimiento a los logros obtenidos con una finalidad práctica en una situación musical real. Los actores implicados será el maestro o facilitador con el conocimiento musical, disciplinario y pedagógico necesario, y los estudiantes en proceso de formación. Los recursos necesarios son el instrumento musical e implementos necesarios, como amplificador, cables, talí, cuerdas, afinador, aula o sala de ensayo, computadora portátil, acceso a internet, hojas de papel pautado, lápiz, bolígrafo, bibliografía relacionada, entre otros. El procedimiento es el siguiente. Sesiones en donde se presenten las bases teóricas del tema a trabajar. Explicación del procedimiento de uso y aplicación del material didáctico. Ejecución de los pasos a seguir del método. Revisión de los resultados obtenidos. Aplicación práctica en el instrumento. Llevar a una situación musical real. El método de intervención es considerablemente eficaz, ya que de esta manera se puede asimilar y aprender información teórica de recursos de improvisación, para cumplir finalmente con el objetivo de llevarlos a la práctica en la ejecución del instrumento, obteniendo los resultados esperados. Entre los efectos colaterales positivos se encuentra que con el uso del método de elaboración de tablas será más fácil la asimilación de estos conceptos. También se esclarecerá el panorama de posibilidades, ya que son muchas las permutaciones y combinaciones de acordes. Aumentará el embellecimiento del discurso de improvisación, así como la posibilidad de composición y arreglo con este recurso. Uno de los efectos negativos pronosticados es que resultará difícil la utilización del método, ya que los músicos no están familiarizados con este tipo de prácticas didácticas. Otro es la utilización de demasiado tiempo para la cuestión teórica y poco tiempo para aplicar en la práctica musical. Y finalmente, las probables equivocaciones en el proceso que sin una revisión o tutoría se pueden presentar. El impacto social resulta en que a los estudiantes se les facilitará el aprendizaje y aplicación de recursos de improvisación, generando interés y motivación por el tema, con lo cual se elevará el nivel musical del intérprete o ensamble. Habrá un crecimiento en la difusión de la escena profesional de jazz, tanto localmente como la posibilidad de colocar artistas en ámbitos nacionales e internacionales.
Ante la sociedad se generará una tendencia al gusto por la música de jazz, así como la creación de públicos interesados y la posibilidad de ampliar la escena llevando a cabo más presentaciones y festivales de este género musical. Bueno, de mi parte es todo, espero les haya gustado y sobre todo servido la información. Recuerden que la bibliografía está en la descripción del video y pues gracias, nos vemos en la próxima.